Como que mi mamá estaba también muy cansada de todo y yo también. Entonces, como a modo de paz en la casa, mi mamá llega con las terapias. Tengo este proceso que me lo compartió una amiga, que es algo súper costoso. Obviamente todo lo hice a modo de tener las cosas en paz en la casa. Me diagnosticaban con la PMS, proyección hacia personas del mismo sexo. Y ahí es donde pues empieza todo el proceso, donde es una enfermedad que hay que erradicar. Pues eso fue en pandemia y tenía que conectarme a unas reuniones virtuales. Éramos tres, quedamos dos. Nos volvimos amigos, pues porque estamos pasando por cosas muy similares. Al final, cuando contábamos las cosas el uno al otro, sentíamos que eran cosas muy parecidas. Digamos que él sí tenía un pensamiento muy diferente al mío, él sí era como mucho a cambiar. Y él tenía recaídas, bueno, recaídas. Él tenía como encuentros con personas y demás, pero era como ese sentimiento de estar tan reprimido que cuando tenía la oportunidad lo hacía y se sentía súper mal y se autoflagelaba muchísimo. Y un momento en el que él desaparece. Él básicamente terminó con su vida tomándose medicamentos. Después de eso, como que intenté salir a contar lo que pasa o como defender muchas cosas. Y estas personas se dan cuenta de lo que pasa, se dan cuenta que hay personas que terminan con su vida, se dan cuenta de todo lo que generan y aún así siguen haciéndolo. Entonces yo me pregunto, no sé, la verdad, yo quisiera entender muchas cosas referente a ellos, pero pues entender que también lo hacen con base en una religión, y supone que la religión es el amor de Dios, pero yo no veo el amor de Dios en esto. Entonces, es el llamado como a respetar un poco, como a tratar de entender a la otra persona, como a no dañar a otros porque a ti te dañaron. Y pues nada, ojalá muchas de esas personas pues entendieran el mensaje y dejarán de hacer su voluntad simplemente porque ellos creen que es lo correcto, sino que vivan y dejen vivir. Hola, mi nombre es Xiomí Díaz, soy sobreviviente de prácticas de conversión. Se preguntarán qué es esto de prácticas de conversión. Pues hoy en primera persona junto con Juan les contaremos un poco más de nuestras experiencias. Hola, yo soy Juan y también soy sobreviviente de prácticas de conversión. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poquito nervioso. Sí, normal. Cuéntanos a qué te dedicas. Yo soy estudiante y estoy trabajando. Estudio ingeniería biomédica y trabajo en una aseguradora. ¿Y cómo transcurrió tu infancia o cómo describirías tu infancia? Pues yo creo que bastante normal en general. Pues obviamente cuando tus papás se separan hay como un conflicto muy grande, pero es porque uno siempre tiene que elegir el papá con el que va a vivir y demás. Después, pues creo que tuve la fortuna de tener un padrastro que de cierta manera cumplió la figura paternal en mi vida, en mi niñez. Yo me di cuenta de mi sexualidad a mis 12 años. A mis 12 años y a mis 12 años, pues a primera no fui capaz de decir a mi mamá cuando me preguntó qué es esto. Yo no, estoy confundido. Ujú. A mis 14 tuve la voluntad, la fuerza de decirle como soy gay, creo que me gustan los hombres. Y justamente por ese proceso mi mamá justamente estaba comentando mucho en el tema religioso, en ir a la iglesia muy constantemente, no solo mi mamá, sino que mi familia en general, entonces como que fue un mal momento para salir del closet y eso pues obviamente generó que mi mamá dijera como no, no está bien. Mi mamá, por ejemplo, no me dejaba salir mucho, más desde que le había contado que era gay, yo tenía que estar en la casa, muy juicioso del colegio a la casa y de la casa al colegio y todo tenía que ser de esa manera. Entonces, yo solo podía ir a la iglesia. Yo vivía súper feliz en esa iglesia porque era un grupo de jóvenes grandes, Juventudes Jari, íbamos a retiros espirituales y era súper chévere, me gustaba muchísimo. Y más encima me gustaba mucho la música. En ese momento yo tocaba el violonchelo, entonces me daban la oportunidad de la iglesia de tocar el violonchelo. Tuve una experiencia un poco triste que también fue la razón por la que se dieron cuenta que mi orientación sexual en la iglesia, en un retiro espiritual, había como una persona que estaba futura a ser fraile y era muy adulto, ya tenía 28 años, yo pues tenía 15, yo estaba muy pequeño y él a través como de la religión intentó como acercarse a mí en ese retiro, tuvo un tema complejo de abuso sexual dentro de este retiro. Yo le dije a mi mamá y le dije pues a todo el mundo lo que había pasado y pues en la iglesia se dieron cuenta, querían tipo una denuncia, pero pues el tipo se voló, entonces nunca se supo nada, la iglesia nunca hizo nada, ellos hicieron todo por ocultar. Me sacaron de la iglesia, el tipo creo que se fue para Argentina, el último que supe, mi mamá fue la que al final habló en la iglesia y se un problema gigante. Mm. Entonces es algo que normalmente es difícil de contar para mí, pero lo he venido trabajando y pues
Y pues nada, que lo que me pasó a mí no le pase a más personas. Pues es triste ver el mal manejo de la organización en este caso porque debía escuchar a la víctima, seguir un proceso, tomar medidas con el abusador y bueno, no sacarte a ti como si fueras Como si nada, sí. el culpable además. Entonces, pues lamento mucho que hayas tenido que vivir esto. Mm, y no, no son cosas que nadie debe vivir. Creo que algo muy complejo para mí cuando me pasó eso es que para el ideal de muchas personas uno es gay porque lo violaron. Mm, Entonces yo no quería hablarlo porque yo decía, ahora se va a cumplir lo que tanto han dicho toda mi vida, que soy gay porque me violaron. mm, Obviamente yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo porque incluso ya salió del closet con mi familia ujú. unos 2 años antes. Pero yo tenía mucho miedo y los testimonios que te ponen a ver, como en Eru y este tipo de cosas, siempre son en base a eso, a que los violaron, a que esa experiencia los volvió gays. Si viéramos las estadísticas de abuso, pues tal vez el 80 o 90% de la población sería gay, Sí, es lesbiana, verdad. por la cantidad de abusos y diferentes formas de abusos que en general la población sufre y en cualquier etapa de su vida, además. Entonces, sí, creo que es un absurdo pensar que la homosexualidad se explica por el abuso. Y yo decía, yo amo mucho a Dios, amo mucho a la Virgen María, me gusta mucho rezar el rosario, y yo veía cosas que me hacían creer más, pero yo no podía creer que simplemente por mi orientación sexual me discriminaran o no les gustara que estuviera en los espacios. Entonces, pues no sé, también me parece un poco contradictorio porque es como que eran muy amorosos contigo y todo era muy bonito hasta que se dan cuenta que, y con mi familia les pasó también, pues cuando mis papás iban a la misa y como también vivían mucho en esa iglesia, eran como, ay, sí, eran muy amorosos con nosotros hasta que, ay, ahí está la familia del gay. No se acerquen, no dejen que sus hijos estén con él. En ese momento sentía que todo el mundo estaba en contra mía, sentía que todo el mundo me odiaba, sentía que nadie me quería. Genera ese choque de, no, pero ustedes solían amarme y abrazarme y yo me sentía bien acá. ¿Cómo pasan de darme amor a todo esto? Eh, Ahí pues empecé a cortarme. Y ahí tuve un proceso también bastante fuerte. ¿Tuviste la oportunidad de ir a una persona profesional, un acompañamiento psicológico, algo para trabajar o hablar estos temas? Sí, pues cuando viví en Cali tuve la oportunidad de confiar en un psicólogo que pues yo conté mi historia, contaba que era gay, que de pronto me gustaba alguien, que tenía un amigo que también era gay y demás. Y cometí un error gigante porque pues esta persona le contó todo a mi mamá y pues obviamente me significó un problema gigante. Y tuve mucho conflicto con ir a psicólogos por eso y cuando iba a otros psicólogos por parte, digamos, de la EPS o cosas así, mi mamá siempre estaba conmigo. Entonces yo no podía decir las cosas porque ella estaba al lado y ella siempre era la que contaba. Yo era como, sí, me pasa esto, esto. Entonces, y mi mamá siempre llegaba como, no, es que, pues él es gay, sí, 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 pero es que él hace esto y pasa esto. Mi mamá como que también al darse cuenta que yo atentaba contra mi vida y que tenía pues estos momentos suicidas, por decirlo así, como que también intentaba entrar en razón y también por eso intentó buscarme ayuda, pero ella en vez de pensar como lo voy a aceptar y voy a llevar un proceso con él y es mi hijo, es como no, es porque es gay, todo esto le está pasando porque él piensa esto. Entonces, pues obviamente eso me fue cargando más y más y más y más y yo tuve 2 intentos de suicidio. Mi mamá hacía cosas, me llevaba a la iglesia, me hacía confesarme con curas, vivía en un ambiente en el que no podía tener redes sociales, no podía tener celular, no podía tener en general amigos, no podía salir a un centro comercial normalmente después de clases. Todos se enfocaban en decirme que yo tenía que cambiar, que tenía que ser diferente, que tenía que tener una familia, que Dios me iba a querer de esa manera. Un día me acuerdo que mi mamá me dijo, ay, baja, ellos vivían abajo de nosotros, baja al apartamento de tu tía que te quiere hablar. Y yo, bueno. Y ellos tenían un grupo de oración, todos los sábados se reunían en ese grupo de oración. Yo había ido mucho a ese grupo porque me parecía muy chévere, a mí me gustaba mucho la oración. Yo bajé súper normal y pues ahí está el líder de esa organización de oración con mi tía Astra. Y yo creo que me meten a un baño y me hacen quitarme todo y me empiezan a bañar con los sacramentales, repitiéndome constantemente una frase sobre que tenía que cambiar y que Dios me iba a sanar y demás. Los sacramentales en general se pueden tomar, es como aceite bendecido con agua bendecida por el sacerdote. Y son sacramentales en general, se toman para curar algo malo. Normalmente se toman cuando uno tiene algo malo. Normalmente uno lo hace, pero uno lo hace en su intimidad. Uno se puede bañar con sacramentales en su intimidad.
pero la primera vez que me pasaba que lo hiciera con dos personas, que no tenía confianza de mostrarme de esa manera, yo me sentí supremamente vulnerado, la verdad, me pareció una experiencia horrible, como que mi mamá estaba también muy cansada de todo y yo también. Entonces, como a modo de paz en la casa, mi mamá llega con las terapias. Llega y dice como, no, tengo este proceso que me lo compartió una amiga, que es algo súper costoso, tocaba pagar, pero que a ti te van a dar una beca, que es súper exclusivo. Y yo dije como, uy, pues si es tan caro, pues, no voy a, pues obviamente lo voy a aceptar, no sé qué. Nunca me dio la cuantía exacta de cuánto tocaba pagar, que era súper caro. Obviamente todo lo hice a modo como a modo de complacerla a ella. Primero tenía que enviar una carta contando mi historia y la razón por la que yo necesitaba entrar a las terapias para cambiar, como que ellos te aceptaban. Te aceptan y ahí pues empieza el proceso. Primero me hacían escribir como cosas de mi vida puntuales, contar mi historia, luego pues me hacían como unas entrevistas y pues ya con el hecho de que yo dijera que tenía, digamos, que era gay y demás, me diagnosticaban con la PMS, proyección hacia personas del mismo sexo. Y ahí es donde pues empieza todo el proceso, donde es una enfermedad que hay que erradicar y pues este es el diagnóstico. Tú estás diagnosticado con PMS, tienes que empezar un proceso para que esa PMS desaparezca de tu vida y deje de ser una enfermedad que está presente por heridas que has tenido en tu niñez. Te empiezan a como mandar guías, instructivos. Entonces como que cada temática iba haciendo un checklist y conforme ibas avanzando en la temática ibas sanándote conforme ibas pasando la temática y te mandaban a leer cosas, textos gigantes sobre historias de personas que habían cambiado y demás. Y entonces, pues ahí empieza ese proceso. Yo tenía que, pues eso fue en pandemia, y tenía que conectarme a unas reuniones virtuales. Yo tenía que usar un seudónimo que era Ángel, bueno, Ángelos, porque yo soy Ángel. Tenía que Ujú. usar Ángelos y todos usábamos seudónimos, como Águila o Federico Papilona o cosas así. Entonces, como que no había forma de saber tampoco como el nombre puntual de las personas. Y en un principio te dicen que el nombre es para cuidar tu identidad dentro del proceso, pero pues no creo mucho. Sí, no, porque saben en el fondo que esto no es legal, como que si un lugar tiene que ser tan supremamente escondido, tan clandestino, tan anónimo, pues si uno está haciendo las cosas bien, uno no se esconde. Entonces eso también debería hacernos pensar estas organizaciones si realmente pueden dar la cara, o sea, si ellos realmente están haciendo las cosas bien, porque no es algo más, al menos en Colombia, como que yo muestro mi cara y digo, sí, no, miren, revísenlo, regúlenme, como que si ustedes entran y ven acá lo que hacemos, todo está bien, todo lo hacemos bien. Pero el hecho de que muchas de estas personas, siempre la historia termina siendo el director yéndose para otro país, todo es muy, muy clandestino y esto de verdad debería despertarnos inquietud o sospecha de por qué todo esto lo hacen a escondidas. Él tenía algunas sesiones con mis papás, pero eran cosas como muy superficiales, como consejos para ellos. Básicamente era estar como con un psicólogo, contarle tu vida a un psicólogo. Que al principio me dijeron un psicólogo, luego él me dice como, no, yo soy arquitecto. Y yo, "Ah". Pero tocaba temas que yo le conté por el tema del abuso y demás, y fue como, ay, no, pero pues es que eso pasó porque seguramente tú lo buscaste. Y yo me quedaba como, y asociaban mucho al hecho que mi papá fuera alcohólico a que yo era gay. Entonces decía, como no, es que desde que tú naciste y empezaste con esto, es que tu papá recurre a la bebida. Y decían, bueno, si tú cambias, tu papá seguramente va también a recapacitar y va a cambiar y tú lo puedes ayudar. Hay momentos en que yo decía, ¿y qué pasa si sí? ¿O qué pasa si de verdad es así? Pero pues eran muy complejos. Y luego yo decía como, pero no es mi responsabilidad cambiar a nadie, menos a mi papá. Entonces, ¿por qué me echan al hombro una responsabilidad que no me compete? Él es así y está toda su vida así, yo no tengo por qué cambiar a nadie. Son como cosas de lógica, pero te lo hacen meter tanto en la cabeza que al final es como, tú eres gay porque te falta tu papá. Es grave que un arquitecto que no tiene ni idea de psicología, de nada de esto, pues esté como indagando en tu vida, revolcando cosas en tu vida, que no va a saber cómo darte las herramientas para que las afrontes. ¿Este hombre era heterosexual o era como ex gay o algo así? Y a veces contaba como fragmentos de su vida. Y una de esas fue que él también cambió, pero a mí me parecía muy curioso, como que cambió, pero no tiene novia, nunca tuvo novia, sino que siempre estuvo solo después de eso. También es triste encontrarse
con homosexuales que están tratando de reprimirse todo el tiempo, reprimirlo en ellos, para luego venir y reprimir a otros o como llevarlos a eso mismo. Me da mucha compasión la forma en que llevan sus vidas, en cómo uno del otro lado percibe tanta soledad, tanta tristeza, tanta represión. Quería preguntarte también si tú sentiste que fuiste cambiando, o sea, en alguna forma esto te ayudó a dejar de ser un menos gay día a día, sesión tras sesión. No. Yo ya estaba listo para salir al mundo y ser un heterosexual. Yo decía como, no, es que esta chica es súper linda y wow, y chévere, no, es que estoy enamorado. Como quien dice, fingir hasta conseguirlo. Yo creo que yo al principio pues yo decía como, no, yo esto lo tengo controlado, porque yo sé lo que soy, yo tengo claro quién soy. Pero yo salía, después de estas, eran 2 horas de videollamada en las que tenía que contar mi vida, en el que tenía que escuchar a la otra persona. Y yo salía muy triste, yo me sentía como que mi energía era totalmente opaca. Ahí sí mi autoestima empezó a irse al piso, mi todo básicamente, porque yo no era una persona reprimida ni me gustaba hablar, yo era súper, súper amiguero. Y ahí ya llegó un punto en el que yo me reprimía, ya no hablaba con nadie, no me gustaba estar con nadie, con mis amigos, yo no sé, como que me volví una persona muy asocial porque me reprimía. Entonces como que a pesar de que yo sabía que no quería cambiar y quién era, me generaba el pensamiento constante de que todos me iban a juzgar. Entonces yo sentía que todo el mundo me iba a odiar y que yo no podía contarle a nadie y que igual a pesar de que yo me sentía bien conmigo mismo, pues era mejor estar callado, mantenerlo callado. Y llegó un punto en el que mi mamá ya como que me daba más permisos de salir y demás, pero yo ya no quería. Yo vivía en la casa encerrado, ya por elección propia. Y me sentía como gris, como opaco. Y mi mamá no me dijo, ella también decía que sentía que yo estaba un poco como raro. Y sí, como que la violencia que más obviamente tuve fue violencia psicológica. Y el hecho de que ya venía un proceso de depresión, de autolastimarme y pasar por más violencia psicológica, pues fue muy pesado, la verdad. Pero pues bueno, yo estaba dispuesto a pasar por eso con tal de tener felices a mis papás y con tal de que el ambiente en la casa fuera en paz. Y creo que eso también es importante, darle ese mensaje a los padres de si empiezan a notar un cambio en sus hijos, es una alerta, o sea, es una alerta de que ahí no está pasando nada bueno. A veces las personas necesitan escuchar que hay violencia física para preocuparse, pero como tú lo dices, es cierto, las violencias más graves son la violencia emocional, la psicológica, porque calan en tu ser, en tu mente y te llevan a fines pues muy, muy duros como los que hemos hablado. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese programa de prácticas de conversión? Estuve alrededor de 1 año y medio. Pues yo esperaba que se acabara rápido, pero el proceso era larguísimo. Cuando yo dije, bueno, ¿y cuánto dura esto? Fue como, no, pues es que esto toca unas cuantas sesiones, y por ahí unos 6 años. Igual eso es un proceso de toda la vida. Y yo me quedé como... Y me acuerdo que un comentario que una vez me hizo esta persona que me llevó al proceso era como, bueno, a veces ni siquiera es que cambies, sino que simplemente consigas una novia y te cases como para que puedas darte cuenta que realmente ese es el camino, porque en la palabra dice que hay que tener familia, hay que reproducirse. Y yo pensaba, ¿y qué pasa con las personas que no pueden tener hijos? Por ejemplo, ellos no son menos personas. ¿Qué culpa tienen de haber nacido así, de no poder tener hijos, o que tienen accidentes? ¿Dios los va a odiar o qué va a pasar? Y que si no querías cambiar, y si no podías, o si no eras capaz de cambiar, pues que por lo menos fingieras. Básicamente ese era el ideal de ellos. Estas organizaciones en el fondo saben que esto no se puede cambiar, entonces recurren como al, bueno, si no lo podemos cambiar, si no te lo podemos quitar, entonces por lo menos reprímelo y lleva una doble vida. Y me parece también muy triste esos discursos porque no piensan en las vidas de los demás, en lo importante que es la responsabilidad afectiva y uno cómo va a ir a romperle el corazón a alguien porque en una organización me dijeron que lo hiciera, o sea, ¿cómo lograste salir de esa organización? Ya estaba muy acostumbrado realmente, ya llegó un punto en el que estaba muy acostumbrado, yo ya sabía que entraba a este virtual, que tenía que conectarme, que tenía que hacer guías, que tenía que responder a todo lo que me decían, ya tenía como todo el chip programado. Éramos tres, pero ya después el otro muchacho se salió, no sé qué pasó.
quedamos dos. Yo en una de esas pues tomé el número de este chico y bueno, se llamaba Santiago y empezamos a hablar. Nos volvimos amigos, pues porque estamos pasando por cosas muy similares. Al final, cuando contábamos las cosas el uno al otro, sentíamos que eran cosas muy parecidas. Y él, digamos que él sí tenía un pensamiento muy diferente al mío, él sí era como mucho a cambiar. Él era un año mayor que yo y él tenía recaídas, bueno, recaídas, en las que él tenía como encuentros con personas y demás por aplicaciones y cuando me llamaba súper destruido, me llamaba súper mal, súper triste y, y yo al principio yo no entendía, yo decía como pues no lo hagas, o sea, independientemente de que estés en terapia, no, pues no lo hagas. Pero era como ese sentimiento de estar tan reprimido que cuando tenía la oportunidad lo hacía y se sentía súper mal y se autoflagelaba muchísimo y no había nadie más que lo entendiera porque nadie más pasaba por lo que él y yo estábamos pasando y él solo tenía la confianza de contarme esas cosas a mí y hubo un momento en el que él desaparece, yo le escribo al primo y le digo como, oye, mira, lo que pasa es que Santiago no me responde. ¿Qué pasa? Si de pronto está muy molesto, ¿tú has hablado con él? Y él me dice como, no, no he hablado con él, me toca, pues lo voy a buscar a ver qué pasa. Él llama a la mamá y demás, y pues ella ahí es que le dice que Santiago terminó con su vida. Em, y pues fue bastante triste, la verdad. Él básicamente terminó con su vida tomándose medicamentos. Yo me echaba la culpa y decía como, bueno, si no pude evitar que él perdiera su vida, puedo evitar que otras personas lo hagan. Después de eso, como que intenté salir a contar lo que pasa y estas personas se dan cuenta de lo que pasa, se dan cuenta que hay personas que terminan con su vida, se dan cuenta de todo lo que generan y aún así siguen haciéndolo. Entonces yo me pregunto, no sé, la verdad, yo quisiera entender muchas cosas referente a ellos, pero pues entender que también lo hacen con base en una religión y supone que la religión es el amor de Dios, pero yo no veo el amor de Dios en esto. Entonces, es el llamado como a respetar un poco, como a tratar de entender a la otra persona, como a no dañar a otros porque a ti te dañaron. También pareciera muy triste ver que alguien más muera por quien es y que se sienta solo, porque yo creo que uno se siente muy solo, la verdad, y más cuando toda tu familia te rechaza. No es algo que cualquiera pueda pasar y salir bien. Yo creo que uno queda con muchas secuelas mentalmente, psicológicamente, traumas y yo pasé por un proceso súper complicado con mi espiritualidad, con mi alma, con sentirme insuficiente. Luego viene el amor propio, viene mi relación con Dios, viene aprender a hablarle directamente, a sentir que me amaba y a pues a generar un círculo de confianza. Pues mi orientación sexual no tiene que ser una razón de odio, no tiene que ser una razón de conversación a mis espaldas. Es realmente la razón que me hace ser quien soy. Yo creo que el amor propio que he venido desarrollando después de eso ha sido gigante. Entonces ha sido como lo único bueno que me ha quedado de esto. Mi mamá hoy en día es muy amiga de mi novio y mi papá también. Me puedo pintar las uñas tranquilamente sin que se sientan raros o que haya una discusión referente a eso. Puedo contarles sobre mi relación. Yo creo que tengo una vida muy tranquila y eso es algo que yo siempre he tratado de apuntar a pesar de todo lo que pasé, es estar tranquilo. Y la tranquilidad para mí se refleja en felicidad. Entonces, pues si yo hoy me siento muy feliz, estoy haciendo lo que me gusta, estoy amando a la persona que quiero libremente y eso creo que es lo más importante, estar tranquilo con uno mismo y, y espiritualmente también me siento muy tranquilo. ¿Qué le dirías a las mamás, a los papás que llevan a menores de edad y obligan y presionan a los menores de edad a entrar a estas prácticas? Muchos padres no lo hacen de malos y no creo que sea simplemente porque odian a sus hijos sino porque a veces piensan que es lo mejor, pero es bueno pensar en el amor que uno tiene hacia la otra persona y si tú ves que eso es algo que está afectando, que ha afectado a más personas, que ha llevado a que atenten con su vida, pues a veces simplemente es amar, es respetar. Yo, ¿qué hubiese dado porque mi mamá en esa etapa de mi vida hubiese entendido? Me hubiera ahorrado tantas cosas, hubiese ahorrado tantas tristezas, hubiese ahorrado haber entrado en un proceso que siento que perdí tiempo en mi vida en eso. Y pues si me hubieran entendido, si mi mamá hubiese tomado la decisión de decir, bueno, hoy en día lo hizo, pero después de mucho, decir como, bueno, es mi hijo es así, lo voy a amar como es y lo importante es que sea una buena persona, no que sea gay o porque sea gay va a ser malo o porque haya una voluntad o porque mi religión lo dice, sino si yo sé que mi hijo es buena persona, si yo sé que mi hijo
es una persona responsable, es puntual, es trabajador, es estudioso, pues eso debería valerme, independientemente de su orientación sexual. Entonces es el consejo, amar y no pensar que porque tu hijo es gay o tiene una orientación sexual diferente, pues va a ser una mala persona. Reflexionen si realmente esto es por amor a Dios y si realmente Dios quiere esto para nuestras vidas, porque nada que traiga tristeza, depresión, muerte, puede ser la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para su creación. Paren un momento, escuchen a las víctimas y detengan esto. No hay nada que curar. Así es, no hay nada que curar y les esperamos en los próximos capítulos y allá a todos los familiares, amigos, padres, madres, que puedan ver cómo una red de apoyo es importante. Y si tu hijo, tu hija, tu hija hoy te cuenta que tiene una identidad, una expresión de género diferente, una orientación sexual diferente, abrázale y quiérele siempre.